Pues mi saludo a todos los hermanos y hermanas de la cofradía de la oración en el huerto. Me pidieron que hiciera este tema sobre acompañar en la noche, porque evidentemente es el misterio central de nuestra hermandad, esa escena tan hermosa y tan sugerente de la oración en el huerto, donde el Señor está precisamente en la noche orando y recibe ese acompañamiento por parte de ese ángel que aparece para confortarlo. Os voy a dar como dos líneas generales, muy sencillas, para aprender un poquito lo que significa eso de acompañar en la noche. En primer lugar, la noche oscura del alma, que llaman los grandes maestros del espíritu, nace precisamente por la mística cristiana. Ya se remonta a uno de los santos padres de la Iglesia, San Gregorio de Nisa. Y aunque aquí, en nuestra tierra, tenemos la suerte de tener a nada más y nada menos que uno de los grandes doctores de la Iglesia, San Juan de la Cruz, en este tema. Y ellos, fijaos que a lo mejor lo que nos podía primero pensar es, eso es una cosa negativa, la oscuridad, el sentirse abandonado. Sin embargo, tanto San Gregorio como San Juan de la Cruz nos dicen que es bueno, que es importante pasar por esa experiencia de la oscuridad y de la noche. Numerosos santos de los más modernos, por ejemplo, Santa Teresa de Calcuta, que siempre la hemos visto entregada a los pobres, siempre llena de vitalidad, y sin embargo, después de su muerte se ha descubierto que ella pasó durante muchísimo tiempo una noche oscura, una etapa de aridez, donde las cosas de la fe no le decían nada prácticamente. Pero ¿en qué consiste entonces esta noche oscura a la que hay que acompañar? Pues significa, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, estamos en esta parroquia de San Ignacio de Loyola, o Santa Teresa de Ávila, dice que hay momentos en que el alma necesita ser purificada, la fe necesita ser como limpiada, como restaurada del argot cofrade, de los repintes o de los aditamentos que a veces en la historia de nuestra vida le va haciendo. Hablan de ella precisamente a menudo como ese momento de purificación. Y qué hermoso, porque resulta que la fiesta de vuestra Virgen titular, la Candelaria, es el día de la purificación. ¿Qué significa eso? Pues porque cuando Dios desaparece, pues tenemos que buscarlo. Y eso nos hace centrar en lo fundamental. Hay momentos en que la fe no es sencilla, no es agradable, todo marcha bien, pero cuando digamos que Dios se retira, ya no le vemos ese gusto, ya no sentimos ese sentimiento. Entonces tenemos dos oportunidades. Una de decir, pues esto ya a mí no me dice nada, como dice mucha gente, ¿no? Yo a la misa eso ya no me dice nada, yo esto de rezar ya no me dice nada. O bien pensar, bueno, ¿y por qué? Porque a lo mejor resulta que yo lo que iba era buscando eso, mi propio gusto, mi propia alegría, mi propia complacencia. Y cuando Dios retira ese gusto, pues podemos decir, bueno, yo tengo también esa posibilidad de decir, voy a permanecer, me voy a quedar aquí, a ver si realmente voy encontrando otros incentivos de aquellos que ya se han ido y que es una etapa que ya ha tenido que pasar. Eso muchas veces nos pasa incluso hasta en la vida humana. Hay momentos en que nos gusta mucho, qué sé yo, el chocolate y estamos deseando de tener el chocolate, pero luego llega un momento en que ya también nos cansa y ahora ya el chocolate ya no es lo mismo. Ahora nos gusta más otra cosa, qué sé yo, la pizza, por decir una tontería. Bueno, pues eso no es que es un castigo, es que son evoluciones de la vida, en este caso de la vida humana, y también en la fe exactamente igual. Hay que ir evolucionando. La fe no puede quedarse con el modelito de cuando éramos niños, del principio de nuestra vida, sino que esa tiene que ir también cambiando. Y hay cosas que hoy nos parecen tonterías, pero que cuando éramos niños, para nosotros eran muy importantes.
Bueno, pues, pero claro, hasta que descubrimos que estamos pasando a otra etapa, pues hay esa especie de aridez, de no tiene sentido, de esto no me dice ya nada. ¿Cómo es posible, podemos pensar, que Dios se desentienda a veces y que nos guarda su ternura, nos la esconde? Porque el objetivo de la vida, eso no lo olvidemos nunca, es amar y ser amado. Es decir, esa relación con el otro. Ahora bien, a veces nuestro amor es más bien posesivo. Yo te quiero a ti por lo que tú me aportas a mí. Y ese es un gran peligro que tenemos hoy día. Aquello del amor se pasa, ¿no? Lo que se pasa es el encantamiento, el enamoramiento. Pero eso no es amor, eso debe ser el chispazo, diría Benedicto XVI, que es necesario, pero no se puede quedar siempre en eso, porque el amor tiene que purificarse. Por tanto, la noche espiritual, la noche de la oscuridad, lo que nos hace es precisamente permanecer si queremos seguir siendo fieles. Es decir, bueno, aunque no lo veo, pero yo he hecho una opción. Y esta sería la segunda idea. El amor no es sentimiento, el amor es voluntad de querer. Yo te quiero, además decimos así, ¿verdad? Yo te quiero. Y si te quiero es un acto de voluntad. Hay una santa, jovencita, Santa Teresa de Lisieux, que vivió esta adversidad durante los últimos meses de su vida. Esa oscuridad en que ella no le decía nada a las cosas de Dios. Y vivió una gran prueba de fe, pero al mismo tiempo de esperanza. Y sin embargo, a pesar de eso, es nada más y nada menos que la patrona de las misiones, desde el Carmelo, desde la clausura. Es decir, su fe fue tan grande que traspasó los muros de su monasterio y se purificó tanto que hoy es digamos, como la lanzadera de los misioneros. Ella sintió en su experiencia espiritual la unión con Cristo en Getsemaní, con el Señor de la oración en el huerto y en la cruz. Y efectivamente entiende que esa experiencia es necesaria para poder vivir en la luz. Todos los creyentes pueden pasarla, no pensemos que esto es solamente cosa de los grandes santos. También aquí nosotros, un joven, una joven, un esposo, una esposa, un padre de familia, todo. Cuando esto sucede, ahora sí, es necesario estar acompañado por alguien, porque no se puede pasar solo o sola esa experiencia. Y aquí entronca precisamente eso. Acompañar a la persona que está pasando un momento difícil. ¿Por qué? Porque solos no podemos. Por eso, en el misterio de la oración del huerto, Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesita también la compañía que se manifiesta en ese ángel que viene a confortarlo, que no es otra cosa que el acompañamiento de la parte del Padre, el sostenimiento del Padre para que el Señor continúe hacia adelante. Podemos decir que además la noche oscura es como el momento de hibernación o de preparación, como cuando los gusanos de seda, ¿verdad?, que hacen su capullo, se meten dentro y de ahí sale una mariposa. Bueno, pues la noche oscura es un poquito como eso. Es ese momento de, prácticamente incluso podríamos decir como el misterio de la sepultura del Señor. Esos días que está el Señor ahí, escondido, y que va a dar a luz. Pues a luz nada más y nada menos que la resurrección. Es decir, es siempre para una transformación, para algo mejor, para algo más profundo. Un gran autor, se llama Santo Tomás More, dice que hemos de aceptar la noche oscura y vivir en consonancia con ella, porque allí el alma se alimenta de la oscuridad. Fijaos lo que dice. El alma se alimenta de la oscuridad tanto como de la luz. Y eso es importante, porque eso nos hace madurar, saber alimentarnos de los momentos de luz y los momentos de oscuridad.
Porque si solamente aprendemos a alimentarnos cuando hay alegría, cuando hay luz, cuando todo va bien, cuando llega el momento de la crisis, pues nos venimos abajo. Y tenemos que aprender digamos, alimentarnos también de eso. La crisis nos invita a dar un espacio mayor al alma, a expandir los límites que la definen, es decir, a sobrepasarnos nuestros límites, nuestros gustos, nuestra forma de entender y nuestra forma de pensar. Por eso la crisis tiene también la misión de revelarnos realmente cómo somos y cómo el Señor quiere que seamos. Por eso la noche oscura no debe ser interpretada nunca como algo negativo, al contrario, sino como un tiempo privilegiado en el crecimiento del alma y de la fe. Es un poco como la experiencia del pueblo, que ahora vamos a comenzar la Cuaresma, del pueblo de Israel en el desierto. Pasan de la esclavitud a la libertad, pero no están del todo preparados. Por eso esos 40 años del Éxodo, pues podríamos decir 40 años de noche oscura, es decir, hasta que una persona no se encuentra preparada para recibir una nueva etapa en la luz. Bueno, pues ahora en la Cuaresma precisamente es eso, es ese recomienzo, ese pensar que cada año el Señor nos dice que tenemos que crecer en la fe y crecer también como discípulos del Señor. San Juan de la Cruz llega a decir: oh noche, más amable que la alborada, es decir, más bonita incluso que la madrugada, la noche donde se junta el amado con la amada, que es esa frase preciosa del santo místico español. Bueno, todo eso. Os voy a dar la segunda parte, digamos, más material, si queréis. Un acompañamiento que nosotros experimentamos, por ejemplo, en la pastoral penitenciaria. El acompañamiento de la noche oscura, de las personas que viven en ese momento la experiencia de haber perdido la libertad por su trayectoria vital. Si os dais cuenta, fijaos que la frase para las personas que lo viven como tienen que vivirlo, claro, más común es: la experiencia de la cárcel ha sido para mí un tiempo de renacer, algo que me ha ayudado para cambiar de vida. Es decir, el momento de la crisis puede ser también para crecer. Para eso, ¿qué hace falta? Aceptar con realismo tu propia situación. El Papa Francisco, en la última encíclica, Fratelli Tutti, precisamente habla de eso. Es decir, acompañar a las personas que han caído en la delincuencia, no para decirles, bueno, no pasa nada, es que la culpa la tiene la sociedad, es que la culpa es como está montado este mundo. Eso tiene parte de culpa, y es verdad, pero no la tiene toda. Yo estoy en un barrio de lo que llamamos marginales, y no todo el mundo es delincuente, y todo el mundo tiene muchos problemas. Es decir, aceptar con realismo que tú te has metido en ese pozo, que tú has sido el auténtico protagonista de esa realidad que estás viviendo. Por lo tanto, el acompañamiento para nosotros lo primero es desde la verdad, no ayudarle a buscar excusas o a buscar subterfugios, a enfrentarse con la realidad que son ellos. Segundo, lo hacemos no solo con medios humanos, que también hace falta, pues si necesitan la ayuda del psicólogo, de un educador, de alguien, de un terapeuta, eso hace falta, pero no solo con medios humanos. Y aquí ya vamos a entroncar también con vuestro misterio titular. El ángel de Getsemaní. No solo el Señor necesita medios humanos, que de hecho le fallan. Los 3 apóstoles que están junto a él se quedan dormidos. Es decir, a Jesús le falla el apoyo humano, pero no le falla el apoyo de Dios, el apoyo del Padre. Porque solo la fuerza del Espíritu, solo el amor del Padre, pueden dar sentido al sufrimiento. Por eso nosotros lo tenemos bien claro. El peligro para nosotros y para cualquiera es de ofrecer solo medios técnicos. Como he dicho antes, psicólogos, sociólogos, terapeutas, no. Acompañar, pero sobre todo para llevar a Dios.
que es el único que puede dar luz a la noche de nuestra vida. Y peligro, porque si no nos desanimamos cuando vemos que los medios humanos fracasan. Como repito, como los apóstoles que están dormidos en la trasera del paso. Tercero, para dar un fruto nuevo. La soledad la noche es para dar un fruto nuevo. ¿Cuál es el fruto nuevo que Jesús consigue dar después de la oración en Getsemaní? La redención de la cruz. Padre, yo, por mi inclinación, pues no quiero esto, pero se haga tu voluntad y no la tuya. Se haga tu voluntad y no la mía. Es decir, para dar un fruto nuevo, te necesitamos entregar a Dios lo que más nos es preciado. Y yo quisiera ahora detenernos en un elemento que a veces parece simbólico, que aparece también, por supuesto, en vuestro paso, el olivo. El olivo podéis pensar que es simplemente un motivo decorativo, por dar un poco allí a la escena, pero el olivo no es solamente un elemento decorativo. ¿Cómo da fruto el olivo? ¿O cómo se recoge el fruto del olivo? Variándolo, sacudiéndolo, haciéndole daño, por decir de alguna manera. Y luego, ¿cómo se consigue el aceite? Pues una vez que el olivo ha sido apaleado, desnudado y triturada la aceituna, es como nace el aceite. Bueno, pues sin este proceso, el aceite no puede llegar. Bueno, pues quizá, de alguna manera, en vuestro paso y en vuestro titular, tenéis que pensar, Jesús es el olivo, Jesús es el auténtico olivo, que es variado, que es desnudado y que es triturado y que nos da el aceite del Espíritu Santo. Y por lo tanto, aquellos que queréis acompañar al Señor en el huerto, también tenéis que acompañar. Primero, aceptar a vosotros mismos entrar en ese proceso. Y segundo, acompañar a aquellos que tienen que pasar también. ¿Para qué? No por el sufrir, sino para que den un fruto nuevo, para que la vida sea completamente distinta. De tal manera que ese despojamiento de Jesús, todos sabemos que culmina en el aceite nuevo y la alegría de la resurrección. Y voy a terminar con dos ejemplos también, cofrades. Bueno, el diputado de tramo, celador, creo que lo llamáis vosotros. Vale. ¿Qué hace él allí? Bueno, pues los que hemos vestido la túnica nazarena sabemos que el nazareno, cuando uno se pone el cubrerrostro, no ve bien, pero lo poquito que ve por los agujeros. Entonces, ¿qué necesitamos? Cuando estamos en la oscuridad, necesitamos a alguien que nos diga, te estás saliendo de la fila, te estás corriendo mucho o te estás quedando atrás. El diputado de tramo, el celador, es el que ve el conjunto de la fila y hace correr más o menos a los nazarenos, según el ritmo que lleve la cofradía. Es el que anima al que está desanimado, el que enciende, se preocupa de que la vela esté encendida, que el cirio esté encendido. Eso es una imagen preciosa del acompañante, el que le dice al que está pasando la crisis, ánimo, o no corras tanto, no seas tan impaciente, espérate un poquito que las cosas se calmarán, que se te ha apagado la luz de la fe, que se te ha apagado la luz de la esperanza. Esa es la gran misión del acompañante, del celador, del diputado de tramo. Y por supuesto, evidentemente, ¿para qué sirve eso? Para que el celador o el diputado de tramo frene lo que rompa la armonía en el conjunto de la vida. Porque una cofradía bien formada, bien puesta, bien desplegada, es una gozada. Ahora si hay corte o hay demasiada gente junta, pues aquello no, la armonía. El acompañante tiene que vivir de forma que ayude a la persona que está pasando la crisis a pasar esa crisis desde la armonía, desde el equilibrio. Y por último, claro, el capataz, que es importantísimo. El capataz es el que iguala, es el que llega a la unidad desde la diversidad. Tú eres más alto, tú eres más bajo, porque no todos somos iguales.
Ni tenemos la misma talla ni humana, ni psicológica, ni espiritual. Por eso el acompañante es como el capataz, que sabe poner a cada uno en su sitio, en su palo, en el costero, como patero, como corriente, como sea, fiador. Y eso es fundamental, porque cuando uno se siente acompañado y se siente entendido y que te ayudan a encontrar tu sitio en la vida, en la fe, en la iglesia, en la cofradía, en la familia, pues eso es una garantía de que aquello va a marchar, de que aquello va a poder caminar hacia adelante. Por eso, de alguna manera, tanto el diputado de tramo como el capataz son, o deben ser para los cofrades, pues como el ejemplo del auténtico acompañante, el que ayuda, el que anima, el que sostiene y sobre todo el que te encuentra el lugar que tú tienes que ocupar en esta vida, en esta cuadrilla grande que es esta humanidad donde el Señor nos ha puesto. Bueno, pues como veis, no es tan difícil o tan tétrico esto de la noche oscura, y es una cosa también de verdad que te anima, que te ayuda. Cuando los voluntarios, por ejemplo, vamos a la cárcel, siempre lo clásico es: nos vamos con más de lo que hemos nosotros aportado, recibimos más de lo que nosotros hemos aportado. Porque cuando uno acompaña a la persona desde la sinceridad, desde el cariño y sobre todo desde la esperanza de que todo puede ser posible en la mano del Señor, uno también se siente totalmente transformado. Pues yo quisiera terminar esta pequeña intervención pidiéndole a la Virgen de la Candelaria la luz de la fe, la luz de la esperanza y sobre todo la luz del amor en estos tiempos tan difíciles en que tanto necesitamos el acompañamiento los unos de los otros, en esta epidemia que estamos viviendo, en esta situación tan difícil, que ella bajo su manto rojo nos cubra, nos proteja y nos haga siempre sentir que a pesar de todas las dificultades, el Señor triunfa siempre del mal, de aquello que nos amenaza, de aquello que nos pone llenos de miedo, porque Él es la luz, auténticamente la luz de la fe. Pues desde la oración en el huerto a la resurrección no hay más que un paso. Solamente, pues de la mano de nuestra Madre, acojamos el misterio del amor del Señor que se transforma para nosotros en oración profunda y transformante en nuestro corazón. Que paséis una feliz Cuaresma.